Innovación en la educación. Desafío para hacer clases virtuales incluyendo aprendizaje activo en pandemia. Si vamos a hablar de innovación en la educación, no podemos dejar de mencionar lo ocurrido en el último tiempo, tanto en nuestro país como en el mundo entero. Primero, el llamado estallido social y luego la pandemia del COVID-19 han llevado tanto docentes como entidades de educación a innovar en la forma de impartir la educación. Como podrán apreciar en nuestra exposición, en donde un grupo de alumnos debe realizar un ejercicio práctico acorde a las circunstancias y herramientas con que el docente contaba en el minuto determinado. Esta nueva realidad, donde la virtualidad pasó a reemplazar a la presencialidad, ha obligado a los docentes a modificar sus estrategias pedagógicas, utilizando herramientas que no eran utilizadas frecuentemente en la educación presencial. Bueno, el desafío es este, la asignatura de línea de distribución de energía eléctrica. Una asignatura tan técnica, tan dura, en donde los alumnos deben poder reconocer los materiales, las estructuras y los usos de cada uno de los elementos que vemos aquí, por ejemplo, en estas fotografías. Lo ideal sería que el profesor, acompañado del grupo de alumnos, pudieran recorrer las instalaciones e ir explicando para qué sirven tal y cual material. Pero producto de las restricciones de la pandemia, no es posible realizar actividades grupales en ese momento. ¿Cómo se resolvió el asunto? Bueno, ahora vamos a ver un método de aprendizaje activo que permitió que el propio alumno construyera su aprendizaje de forma autónoma. Actividad 1. El estudiante realiza una visita a terreno individual, donde debe realizar un catastro y tomar registro fotográfico de un tramo de una línea eléctrica de 5 postes. En los nuevos paradigmas del aprendizaje existen amplio material bibliográfico. Según la estrategia de aprendizaje del proyecto de distribución eléctrica que estamos exponiendo, intrínsecamente el constructivismo genético con Jean Piaget, el aprendizaje por equilibrio entre la asimilación y la acomodación de las estructuras mentales de la experiencia que se ve en la calle, es decir, el sector donde transita la gente en su situación, trae nuevas novedades reales, mirando y comparando cómo en cada elemento que facilitó el profesor mediante los catálogos y evalúa e igual y transforma progresivamente a favor de la autonomía. Actividad 2. El estudiante debe responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el nombre de cada material? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus aplicaciones? Para responder debe investigar en la normativa eléctrica, en la literatura disponible y en catálogos de materiales aportados por el docente. ¿Por qué es importante plantear preguntas desafiadoras a los estudiantes? Como lo expresa Paulo Freire, es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de las respuestas. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. En el ejercicio que hemos presentado, nos hace sentido esta frase del maestro, a pesar que las corrientes del constructivismo y teorías similares nos llegan de la mano de Piaget, Vygotsky, Brunner y otros. Iniciamos con un problema para incentivar al estudiante, no al alumno, siga el camino de la investigación del aprendizaje continuo, de la construcción de los saberes que tienen sentido para él. Actividad 3. A partir de la simbología propuesta por la normativa eléctrica, el estudiante comienza a construir el proyecto dibujando un plano de la línea eléctrica y realizando un análisis crítico de la calidad de la instalación. Paulo Freire habla sobre el pensamiento crítico y él dice que es la capacidad de analizar y reflexionar sobre los hechos de forma objetiva para poder crearse un juicio o una opinión certera sobre un hecho. También incluye la capacidad de poder pensar en los problemas sin aceptarlos, buscando soluciones óptimas. Es necesario poder practicar con el objeto de ser capaz de utilizarlo y desarrollarlo en el futuro.
Por otro lado, podemos decir que se deben superar ciertas características innatas en la persona para poder desarrollar correctamente el pensamiento crítico, como es el egocentrismo y el sociocentrismo. Al utilizar el aprendizaje basado en proyectos, nosotros vamos a aplicar el pensamiento crítico y que nos va a permitir potenciar las características de los mismos. En primer lugar, vamos a tener que tener un pensamiento razonable y racional, ya que los estudiantes al desarrollar el proyecto pueden recopilar los datos necesarios para poder entender una situación que están analizando y van a poder extraer una solución lógica al problema que se les plantea. Actividad 4. El estudiante realiza un recorrido pedestre de la misma línea eléctrica catastrada y realiza una grabación de video explicando las estructuras y materiales presentes. Veamos un ejemplo. Profesor, buenos días. Bueno, acá tenemos un poste con una ruptura de 600 kilos, su código de identificación, su baja tensión, sus 3 fases del neutro, su luminaria, su fotocelda. También tenemos una cruceta con sus aisladores en media tensión. Tenemos su tensor con un aislador de porcelana y obviamente su protección respectiva de PVC. Bueno, en este poste acá, que es mucho más sencillo, nos indica su ruptura. Tenemos la baja tensión, sus 3 fases y el neutro, comunicaciones, tenemos las luminarias, su fotocelda, su juego de aisladores pertinente para el remate, sus acometidas pertinentes que van a las casas de allá. Aprendizaje experiencial. Este aprendizaje consta de 4 etapas. La primera es hacer la experiencia con los estudiantes, en donde nuestros estudiantes no van a conocer cuál es el objetivo de la clase y esto va a generar mayor curiosidad a nuestros estudiantes y van a estar más atentos a esta nueva experiencia. La segunda parte es la observación. Tenemos que observar qué le pasa a nuestros estudiantes. Los estudiantes tienen que reconocer cuáles fueron los sentimientos que les generó realizar esta experiencia y en la tercera etapa va a ser responsabilidad nuestra que vamos a aplicar la teoría, ya que es lo que queríamos lograr al realizar esta experiencia. Después de hacer esta presentación con los estudiantes, les va a corresponder a ellos hacer la última etapa, que es la experimentación, pero ya teniendo clara el objetivo de la clase y aplicando lo visto en la clase. Explicaré las aportaciones del intelectual austríaco Ivan Illich a la pedagogía y la educación. Él criticaba en primer lugar la educación formal de los años 60 y 70 por ser cara, por ser ineficiente y por lo tanto genera desigualdades sociales entre los ricos y los pobres. A su vez, él plantea una teoría que se llama la teoría de la desescolarización, donde nos dice que es importante fomentar el aprendizaje informal y potenciar la creatividad que tiene cada individuo de acuerdo al ámbito donde se desenvuelve. Todo esto es contrario a someterlo a una escuela. Todos los conocimientos verdaderamente útiles para el individuo no son adquiridos en una escuela, sino que en un entorno social. Él escribe un libro que se llama Sociedad Desescolarizada, planteando 4 puntos. El primero, que la educación universal no es viable. Segundo, que nada de lo que se haga en términos educativos dará por resultado la educación universal. Tercero, las nuevas alternativas educacionales deben ser una antítesis a lo institucional actual. Y cuarto, hay que desescolarizar también la cultura. Bueno, como conclusión, podemos decir que teníamos un desafío, realizar clases virtuales en pandemia. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de un profesor haciendo clases de línea de distribución eléctrica a través de la plataforma Teams y ocupando solamente fotografías y videos. Pero gracias a los métodos de aprendizaje autónomo, experiencial, informal y aprendizaje basado en la indagación, expuestos largamente durante esta presentación, se pudo lograr que el estudiante no solamente fuera un profesional de escritorio, sino que pudiera forjar desde ya sus herramientas para poder realizar proyectos eléctricos en terreno, tal como se ve aquí en la imagen, lo cual va a permitir que este estudiante llegue mejor preparado a su vida profesional. Muchas gracias.